Roma cruzó fronteras, conquistó ejércitos e impuso su ley. Pero hay un pueblo cuyos ecos todavía resuenan en la cultura moderna, desafiando todo lo que aprendemos sobre el poder. Hoy, la verdadera historia de los celtas cobra voz. ¿Te has imaginado alguna vez cómo podría una cultura sobrevivir a las presiones devastadoras del mayor imperio de la antigüedad? Aquí te sumerges en un viaje sorprendente que desafía el miedo a no conocer nuestras raíces europeas y ofrece la oportunidad de desvelar un pasado tan vibrante como misterioso. La sensación de pérdida histórica desaparece cuando entendemos que, detrás de cada gran potencia militar, hay voces que insisten en hacerse escuchar. Los celtas representan ese eco que atraviesa los siglos, y en este video vamos a mostrar cómo su fuerza, espiritualidad y habilidad para trabajar el hierro formaron más que armas. Crearon una cultura que ni las guerras romanas pudieron aniquilar por completo. El peso de las conquistas pudo haber generado inseguridad sobre cuánto de su esencia realmente sobrevivió, pero verás que su herencia todavía vibra intensamente en las costumbres actuales. Si el vacío es la herida de nunca haber escuchado la versión completa de la historia, la cura es embarcarte con nosotros en esta narrativa cronológica y envolvente. Hoy, te conectarás con el legado que atravesó muros, sobrevivió a persecuciones y llegó hasta festividades tan familiares como Halloween. ¿El destino final de esta epopeya? Un descubrimiento que va mucho más allá de los libros escolares y llega directo al corazón de lo que significa resistir. Los celtas surgieron alrededor de 1200 a.C. en Europa Central, concentrándose en áreas que hoy corresponden a Austria y al sur de Alemania. Muchos creen que su habilidad innata para la metalurgia del hierro y la fabricación de adornos fue el primer paso para consolidar su presencia notable, ya que la calidad de sus armas generaba envidia entre los pueblos vecinos. La sensación es que, desde el principio, la fuerza y el arte iban de la mano. Este momento inicial se asocia a menudo con la cultura de Erstadt, que representó la edad del hierro en su fase más pionera. En esta etapa, las comunidades se organizaban en pequeñas aldeas y la conexión con la tierra estimulaba rituales que honraban deidades ligadas a los ciclos de la naturaleza. Muchos artículos arqueológicos de Erstadt evidencian que la espiritualidad estaba tan presente como el propio hierro en su día a día. Con el tiempo, evolucionaron hacia la famosa cultura del Atene, reconocida por su arte refinado, lleno de curvas y espirales hipnóticas. Las piezas de joyería, armas y cerámicas de esta época indican una sociedad en plena expansión mental, no solo militar. Es como si cada adorno contara un pedazo de historia, reflejando la complejidad y sensibilidad artística de estos pueblos. Muchos estudiosos defienden que la transición de Erstadt al Atene no fue solo un cambio cultural, sino también un hito de madurez social. Mientras producían láminas bien trabajadas, los celtas también forjaban una noción de identidad colectiva cada vez más fuerte. El escenario mostraba que, incluso sin una unidad política centralizada, había una esencia común. A pesar de no dejar registros escritos extensos, los celtas comunicaban información a través de la oralidad y el arte. Esto permitía la transmisión de valores, mitos y tradiciones a lo largo de las generaciones. De cierta manera, cada adorno y cada escultura en hierro se convertía en un documento vivo, perpetuando creencias y costumbres que luego se esparcirían por toda Europa. Curiosamente, los restos encontrados en sitios arqueológicos indican que ya en esta fase inicial emergían las clases guerrera, sacerdotal y de artesanos. Esto revelaba una jerarquía y, al mismo tiempo, una organización basada en habilidades y funciones esenciales para la supervivencia. Tal vez sea esta capacidad de dividir roles lo que hizo que la civilización celta fuera tan resiliente en diversos escenarios de conflicto. Y aunque mucha gente cree que el destino de los celtas fue solo chocar contra la fuerza del Imperio Romano, la realidad demuestra que incluso antes de que Roma estableciera su dominio, estos pueblos ya habían construido bases sólidas. Pero, ¿habría algo capaz de frenar la difusión de su cultura, forjada en hierro y sazonada por la espiritualidad? La expansión celta fue un verdadero fenómeno en Europa. Se extendieron por regiones que hoy corresponden a Francia, la entonces Galia, Inglaterra, Irlanda, la península ibérica, el norte de Italia e incluso el valle del Danubio. Cada tribu mantenía características únicas, pero todas compartían la misma raíz lingüística y rasgos culturales que las unían en espíritu. Esta difusión no ocurrió de la noche a la mañana,
fue un proceso que reunió el intercambio de conocimientos, confrontaciones ocasionales y alianzas estratégicas. En cada lugar que visitaban, los celtas absorbían y transformaban elementos locales, pero sin perder su esencia. Es intrigante notar cómo lograban adaptar sus tradiciones, preservando el núcleo de sus creencias y costumbres, sin dejar de interactuar con otros pueblos. En cuanto a la organización social, generalmente había una élite guerrera que se encargaba de la defensa y expansión del territorio, además de demostrar poder y prestigio en eventos rituales. Abajo, los agricultores y artesanos sostenían la economía y garantizaban la prosperidad del grupo. Y, como fuerza espiritual, los druidas actuaban no solo como sacerdotes, sino también como consejeros, mediadores y portadores de la sabiduría ancestral. Esa versatilidad tal vez explique por qué los celtas podían navegar en entornos tan diversos, desde las montañas del norte de Italia hasta las islas del Atlántico. Aún sin una unidad política central, el sentimiento de pertenecer a un mismo tronco lingüístico y cultural servía de cemento que mantenía unidas a las tribus en momentos de alianza. Aún así, las disputas internas no eran raras. Muchos relatos muestran que los celtas construían fortificaciones conocidas como pida, que servían de centro de comercio y protección. Dentro de estos grandes asentamientos, el comercio vibraba, trayendo productos de varias partes de Europa. Este movimiento de bienes no solo enriquecía a las tribus, sino que también amplificaba influencias culturales, convirtiendo el mundo celta en un caldero de ideas. En las celebraciones rituales, las fronteras entre tribus a menudo se desvanecían y había espacio para acuerdos matrimoniales, pactos diplomáticos y hasta competencias deportivas. En tales momentos, surgía la percepción de que, aunque eran varios grupos, todos tenían algo en común, una cosmovisión conectada a la naturaleza y a lo sagrado. Y si pensar en tribus independientes ya es fascinante, es aún más curioso imaginar la reacción de otras potencias europeas ante un mosaico cultural tan dinámico. Después de todo, ¿cómo enfrentar a pueblos que, a pesar de estar dispersos, parecen tan unidos por creencias y arte? Esta cuestión resonaría fuertemente en el ámbito de las guerras romanas. El primer gran choque entre celtas y romanos se dio en 390 a.C., cuando la tribu de los enones saqueó la ciudad de Roma. Este episodio no solo sacudió la seguridad de la naciente potencia, sino que dejó una cicatriz profunda en el imaginario romano, que comenzó a sentir un verdadero terror por los celtas. El miedo a un nuevo ataque haría que Roma revaluara sus defensas y estrategias militares. Las guerras gálicas, 58-50 AC, intensificaron el conflicto. Liderados por Julio César, los romanos tuvieron en Vercingetorix un oponente carismático, capaz de unificar a las tribus galas en torno a un objetivo común: impedir la expansión romana. Sin embargo, la resistencia no fue suficiente para evitar la derrota en Alesia, en 52 a.C., lo que marcó el inicio de la romanización de estas regiones. Es intrigante darse cuenta de que las llamadas guerras romanas, enfocadas en la expansión territorial, encontraron en los celtas una de las barreras culturales más fuertes. César describía a los galos como valientes y hábiles en la guerra, pero también enfatizaba sus barbaridades para justificar el avance romano. Aún así, la asimilación cultural fue inevitable en muchos aspectos, y la vida celta pasó por profundas transformaciones. La caída de la Galia ante César significó no solo la pérdida de territorio, sino también un proceso de aculturación. Costumbres romanas fueron implantadas progresivamente, y la élite local que se adhiriera al modelo romano podría disfrutar de beneficios. A pesar de eso, las antiguas tradiciones celtas no desaparecieron de inmediato, se fusionaron con nuevas costumbres y sobrevivieron, aunque de forma más discreta. En medio de estas tensiones, surgen historias de batallas dramáticas, donde la valentía de los guerreros celtas evidenciaban emboscadas, asedios y luchas cuerpo a cuerpo. La superioridad militar romana, con legiones disciplinadas y bien equipadas, iba suprimiendo gradualmente los focos de resistencia. Y, por cada victoria romana, el miedo a las revueltas inspiraba construcciones defensivas adicionales y represiones más intensas. Curiosamente, algunos celtas optaron por servir como mercenarios en el propio ejército romano, viendo en esto una oportunidad de supervivencia y beneficios económicos.
Esta actitud refuerza la complejidad de la relación entre los dos pueblos. No era solo confrontación, sino también cooperación táctica en momentos puntuales. Este tipo de paradoja histórica muestra que, incluso en un contexto de guerra, podían surgir alianzas inesperadas. Al final, la fuerza romana prevaleció en la mayor parte del continente, pero ¿se extendería su dominio de manera homogénea a todas las regiones celtas? Y aún más intrigante, ¿por qué algunas islas resistirían con tanta vehemencia, desafiando las órdenes del centro del imperio? Cuando los romanos desembarcaron en Britania en 43 después de Cristo, tal vez esperaban una repetición de lo que ocurrió en la Galia. Sin embargo, la realidad local demostró que no siempre la fama del imperio se convierte en conquistas fáciles. La reina Boudica, de los Cicenos, lideró una revuelta en 61 después de Cristo que destruyó varias ciudades bajo dominio romano, haciendo tambalear la confianza de la potencia invasora. La presencia romana, por más intensa que fuera, no lograba someter por completo la cultura celta. En el norte de la isla, los pictos, en el actual territorio de Escocia, mostraban una resistencia notable, tanto que Roma construyó la famosa muralla de Adriano como una forma de establecer una barrera física. Este esfuerzo es un testimonio vivo de la dificultad de someter a grupos que se mantenían fieles a sus propias raíces. Fuera de las fronteras imperiales, Irlanda permanecía inaccesible para las legiones romanas. Esta tierra, aún más distante, se convirtió en un refugio para tradiciones celtas que pudieron florecer sin la influencia directa de la administración romana. La sensación es que el núcleo de la cultura celta encontró allí un santuario, donde los mitos, rituales y genealogías continuaron pasándose de forma oral de generación en generación. Incluso en la Britania ocupada, las villas romanas coexistían con asentamientos celtas, creando una mezcla de estilos de vida. Mientras algunos adoptaban costumbres romanas para aprovechar ventajas comerciales y políticas, otros continuaban venerando sus antiguas deidades y preservando festivales paganos, aunque de manera más reservada. Las rutas marítimas que conectaban las diferentes islas celtas aumentaron el intercambio cultural entre las tribus. Historias de héroes, dioses y batallas cruzaban el mar, tejiendo una red de mitos que reforzaba una identidad compartida. Esta circulación de ideas nos recuerda cómo las fronteras físicas no siempre logran frenar el intercambio cultural, especialmente cuando hay un sentido de ancestros en común. La persistencia de esas tradiciones celtas se evidencia en los registros arqueológicos y en los relatos dejados por historiadores romanos intrigados por la terquedad de ciertos grupos en mantener antiguos rituales. Mientras que en las regiones continentales la romanización avanzaba rápidamente, en las islas el proceso era más lento y, en muchas áreas, nunca llegó a completarse. Quizás lo más sorprendente sea darse cuenta de que, incluso después de décadas de dominio romano en parte de las islas, la llama celta no se apagó. ¿Era la fe druídica, los lazos tribales o la dureza del clima lo que mantenía a estos pueblos tan arraigados a sus propias creencias? Al final, ¿hasta dónde llega el poder de un imperio cuando la identidad de un pueblo se mantiene inquebrantable? Con la caída gradual de la influencia directa de Roma, el cristianismo empezó a expandirse por las islas y los antiguos territorios celtas. San Patricio, por ejemplo, es recordado por convertir Irlanda en el siglo V, incorporando muchos elementos celtas en las prácticas cristianas. Es como si dos corrientes se unieran, resultando en un cristianismo con sabor regional y símbolos particulares, como el trébol y la cruz celta. Este proceso de fusión no siempre fue pacífico, pero la tradición oral celta demostró ser increíblemente adaptable. Muchos mitos ancestrales acabaron reconfigurados como narrativas cristianas y antiguas deidades pasaron a ser reinterpretadas o asociadas con santos y mártires. Aunque esta incorporación pudiera desagradar a puristas de ambos lados, resultó en un riquísimo mosaico de creencias. Los monjes cristianos irlandeses jugaron un papel crucial en la preservación de las leyendas y historias celtas. En manuscritos como el famoso libro de Kells, compilaron textos sagrados y añadieron iluminaciones ricamente adornadas, llenas de motivos típicos del arte celta. De esta manera, aunque la población dejara de adorar a dioses antiguos, los rasgos estéticos y el imaginario simbólico continuaban vivos. La formación de monasterios en regiones alejadas también funcionó como centros de conocimiento, donde los monjes copiaban textos y se mantenían en contacto con otras comunidades religiosas de Europa.
Esta red monástica iba más allá de la mera actividad de evangelización, preservaba y transmitía fragmentos importantes de la herencia celta, aunque mezclados con el nuevo contexto cristiano. Es interesante notar cómo los celtas cristianizados mantuvieron un fuerte sentimiento de identidad colectiva. Se creía que la nueva fe era más una capa, y no una destrucción total de su universo espiritual. En las celebraciones y peregrinaciones, muchos elementos precristianos persistían, aunque disfrazados o reinterpretados a través de íconos y símbolos bíblicos. Esta simbiosis llamó la atención de viajeros y cronistas medievales, que encontraron en las regiones celtas cristianizadas un ambiente cultural distinto del resto de Europa occidental. Tal riqueza de rituales e imágenes despertó curiosidad y, en algunos casos, hasta sospechas de herejía. Pero la resiliencia de esta combinación mostraba el poder de adaptación celta, capaz de sobrevivir y mezclarse con nuevos modelos religiosos. El cristianismo, por lo tanto, no fue un punto final en la historia celta, sino un nuevo capítulo que amplió su alcance. Queda por ver cómo esta fusión influiría en el desarrollo político y el intercambio cultural en los siglos siguientes, especialmente ante las nuevas oleadas invasoras que aún estarían por venir. A partir del siglo VI, las antiguas tribus celtas se enfrentaron nuevas amenazas, como las invasiones de anglosajones y vikingos. La estructura política, ya debilitada tras siglos de enfrentamiento con Roma, no resistió la presión de estos pueblos que venían por mar y tierra en busca de conquistas y saqueos. Así, muchos reinos celtas sucumbieron o fueron empujados a áreas más remotas. La cultura celta, sin embargo, no desapareció de un solo golpe. En regiones donde la ocupación fue más suave, las costumbres aún florecieron, mezclándose con prácticas de los invasores. Este proceso de culturación mutua creó sociedades híbridas, donde los rasgos celtas, como lenguas, música y artesanía, seguían destacando, aunque ya bajo la influencia de otros estilos y tradiciones. En la península ibérica, por ejemplo, gran parte de las comunidades celtas fue absorbida por el flujo histórico de romanización y, luego, por los pueblos germánicos. En el norte de Inglaterra y en Escocia, el contacto con anglosajones y escandinavos generó transformaciones significativas en la organización tribal y en la expresión cultural. En cada lugar, la marca celta resistió de maneras peculiares. La mención de celtas como mercenarios en el Imperio bizantino indica cuánto se fue esparciendo esta herencia, incluso lejos de las tierras de origen. Aquellos que se aventuraban como soldados en territorios lejanos llevaban consigo fragmentos de su cultura, dejando huellas que algunos estudiosos intentan rastrear hasta hoy. Ya no era el perfil de una sola civilización homogénea, sino el de un pueblo en diáspora. En ausencia de un poder central fuerte, muchos grupos celtas supervivientes buscaron proteger sus tradiciones a través de canciones y cuentos transmitidos de generación en generación. En Bretaña, Francia, el idioma bretón mantuvo aspectos celtas, mientras que en partes de Escocia y Gales, las lenguas locales continuaron recordando las antiguas raíces. Con el tiempo, la modernidad trajo nuevas capas de influencia, diluyendo aún más la pureza original de las culturas celtas. Sin embargo, las fiestas, los símbolos y el imaginario popular resistieron de maneras sutiles o manifiestas, demostrando que las fuerzas invasoras no fueron capaces de erradicar completamente este legado. Este es el punto donde historia, mito y fe se entrelazan de forma casi indistinguible. Y así, incluso con el declive político, quedó la pregunta: ¿sería este el fin definitivo de los celtas, o habría aún un último gran soplo de vitalidad, un elemento que resonaría a lo largo de los siglos, especialmente en una fecha tan simbólica que hasta hoy reúne millones de seguidores? El Samaín, celebrado el 31 de octubre, simbolizaba el final del verano y el inicio del invierno para los celtas. Se creía que, en este tiempo, el velo entre el mundo de los vivos y el mundo espiritual se volvía más tenue, permitiendo el contacto con entidades y ancestros. Este clima místico generaba tanto fascinación como temor, ya que también era visto como un periodo de mayor vulnerabilidad ante las fuerzas sobrenaturales. Las hogueras, encendidas en colinas y puntos estratégicos, tenían la función de proteger y purificar. Las personas usaban máscaras y disfraces para confundir o espantar espíritus no deseados, en un intento de equilibrarse entre lo sagrado y lo profano. La experiencia comunitaria era intensa,
marcando una transición no solo del calendario, sino también de la propia percepción de la vida y de la muerte. Cuando el cristianismo se consolidó, el Samhain fue adaptado al Día de Todos los Santos y al Día de Muertos, ganando nuevas capas de significado religioso. No obstante, muchas prácticas originales permanecieron, lo que hoy reconocemos como Halloween. El famoso dulce o truco, trick or treat, evoca la antigua idea de negociar con las almas y ofrecer algo para evitar maleficios. En el aspecto cultural, este legado simboliza la resiliencia de la creatividad celta. A pesar de persecuciones y transformaciones, un ritual tan ancestral sobrevivió y se popularizó hasta convertirse en una de las festividades más conocidas del mundo. Es fascinante observar cómo una tradición rural y pagana se ha metamorfoseado en un fenómeno global, sin perder el misterio que la originó. Hoy en día, muchas personas ni se imaginan que la festividad de Halloween tiene raíces celtas. Pero cada disfraz, cada historia de fantasmas y cada linterna tallada en calabazas tienen su semilla en tiempos remotos, en celebraciones regadas de mitos y reverencia a la naturaleza. Este es el poder de una cultura que atraviesa siglos y se adapta a nuevos escenarios. Incluso fuera del contexto de Halloween, las creencias celtas han marcado la música, la literatura y el folclore en varias partes del mundo. Canciones tradicionales, danzas y leyendas mantienen viva la llama de un pueblo que, aunque políticamente disperso, jamás dejó de influir en corazones y mentes. Y, cuando pensamos en la herencia de los celtas, no podemos dejar de admitir, si hasta un ritual tan antiguo sigue presente hoy en día, que más de esta cultura podría estar oculto bajo capas de historia y versiones oficiales. Sabiendo ahora cómo los celtas resistieron, se reinventaron y dejaron huellas profundas en el arte, la religión y las celebraciones modernas, vale la pena reflexionar. ¿Hasta qué punto la historia va mucho más allá de las batallas que aparecen en los libros? Tal vez entender la persistencia de esta cultura nos inspire a mirar con más atención las voces que insisten en no callar, incluso ante fuerzas arrolladoras. A lo largo de este viaje, hemos conocido héroes, reinas guerreras, druidas, artesanos y la fuerza de un pueblo que, a pesar de las guerras humanas y tantas invasiones, encontró formas de perpetuar su legado. ¿Cómo te conectas con esta herencia que ha atravesado los siglos? Deja tus impresiones en los comentarios y comparte tus percepciones sobre el fascinante mundo de la historia celta. Y si te sientes inspirado a buscar más detalles sobre la mitología celta, la romanización de Europa o el impacto de las culturas locales en la formación de nuestro mundo actual, recuerda que cada descubrimiento puede ser un paso más para honrar a los pueblos que se negaron a desaparecer. La historia sigue viva cuando nos permitimos aprender y cuestionar.